3, 2, 1. Sí, suena bien. Sí. Va. Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos aquí a Punto y Coma. Yo soy Jesús Guerra, el director aquí del espacio, y hoy vamos a tener una plática por propósito del mes patrio sobre los autores nacionales de México, a invitación. Bueno, no sé si yo presentarte o si tú me vas a presentar, pero con nuestra amiga Leire Yorba. Buenas tardes, buenas noches. Leire, que tiene fundó el proyecto Aroma de Chocolate Literario para la promoción de la lectura. Y de la cultura en general, no, yo falta bastante promover, pero sí. Sí, pues no, muchas gracias por la invitación, Leire, para platicar de la literatura en México, de los autores mexicanos, autoras mexicanas. Te cedo la palabra. Pues, no sé, es una plática bastante amena. O sea, no va a haber como que tanto dato, o sea, va a haber datos históricos, ¿verdad? Pero ahí van a ir saliendo después. Pero pues lo primero que quisiera empezar es a platicar sobre autores nacionales y cómo un autor se vuelve un referente nacional. Porque, o sea, según lo que tengo entendido y según lo que sé, pues todos los escritores mexicanos son autores nacionales, técnicamente, o sea, porque publican y te vuelves autor cuando publicas, no autor de un libro. Pero ¿quién es el que le da como que esta credibilidad de ser un autor nacional? Claro, bueno, sí me gustaría hacer un prefacio aquí bueno, no me jacto de ser un experto en la literatura mexicana y no hemos leído creo a todos los autores y autoras habidas y por haber de México, pero yo estudio historia y justo desde el ente histórico me gustaría problematizar o analizar a qué nos referimos justo cuando hablamos de literatura nacional, que justo como preguntas, ¿quién se considera un autor mexicano, un autor nacional y quién queda fuera? Entonces, pues primero ahí tenemos que analizar qué es la nación o qué es México, ¿no? Porque, por decir, me acuerdo, estaban muy bonitos, también los nuevos billetes están muy bonitos, pero a mí me encantaban los billetes anteriores que teníamos, el de 200 que estaba Sor Juana Inés de la Cruz, en el de 100 que estaba Nezahualcóyotl, el rey poeta, porque eran muy diferentes a billetes de otros países en donde siempre tienes a presidentes, generales, ¿no? Dictadores. Y ahorita el ajolopeso, ¿no? Que o sea, digo, los jóvenes, y me incluyo, pues sí, ¿no? De que ahorita los ajolopesos le llaman así, es el billete de 50 pesos. Sí. Y o sea, creo que perdón que interrumpa, pero que es justo eso, o sea, no, de que siento que antes sí era más como que reconocer a estas grandes figuras, y ahorita ya es de que, o sea, sí reconocer, en este caso a la fauna de México, y lo quieran, pero sí. Pues sí se pierde un poco, la verdad. Sí, no, pues era muy interesante porque pues como niño, como joven los veías y no sé si llegaron ustedes a analizarlos, los billetes tenían un pequeño extracto de los poemas, por decir, en el de Sor Juana estaba, si mal no recuerdo, el de los hombres necios que acusáis a la mujer, en el de Nezahualcóyotl creo que es el de mi hermano el hombre y el canto del cenzontle. Entonces había un poquito de poesía en los billetes, pero justo creo que por ahí me gustaría comenzar a analizar qué son los autores nacionales, porque ahí ya es México como país incluyendo a estos autores dentro de su canon histórico, a pesar de que son dos autores que son muy interesantes porque se salen del canon, o sea, un hombre indígena, una mujer novohispana, pero que nunca conocieron lo que es la nación México, ellos nunca vivieron en México, ¿no? Nezahualcóyotl estuvo cuando estaban la Triple Alianza ahí en el Valle de México, nunca llegó a conocer el Estado-Nación en el que vivimos hoy. Sor Juana igual, vivió en el virreinato de la Nueva España, entonces nunca le tocó ser una ciudadana mexicana. Entonces, ¿por qué los incluimos en el canon de literatura mexicana o autores mexicanos? Pues ahí nos vamos a la geografía, ¿no? Decimos, bueno, existieron, vivieron y produjeron su arte y su literatura alrededor de el área que hoy conocemos como México, pero de repente pareciera algo muy arbitrario, ¿no? O sea, solamente porque caes dentro de las fronteras actuales, ¿qué si la frontera de repente, qué si México de repente anexamos no sé, a Guatemala? Y entonces ahora todos los autores son autores mexicanos, ¿no? Entonces, ¿es realmente solo eso?
con Sor Juana dirías, bueno, pues es el idioma español, porque con Nezahualcóyotl era todavía anterior al náhuatl. Entonces creo que al empezar a analizar estos, por decir, autores que no están tan claros dentro de la nación mexicana, podemos pues, empezar a ver cómo se va creando, que yo argumentaría que es parte de la creación de una identidad mexicana, ¿no? Porque antes no existía el país México, estaban, pues antes de México el virreinato de la Nueva España, antes del virreinato las cientos de naciones indígenas y sus diferentes formas de gobierno. Entonces, cuando se crea una nación mexicana, que en historia lo conocemos como una nación-estado, que es pues un estado basado alrededor de una identidad nacional, porque antes había pues imperios, en donde en un imperio podías tener muchas diferentes, puedes tener ¿no? Personas que hablaban diferentes idiomas, que venían de diferentes etnias, ¿no? Y en cambio en un estado-nación ya no tienes el rey, el emperador, necesitas una justificación cultural para crear esa identidad y crear ciudadanos, ¿no? Lo cual también puede ser un proceso violento, en donde, por decir, en México se perdieron más las lenguas indígenas cuando se crea el Estado de México, no el Estado de México, sino el Estado-Nación de la República Mexicana, que durante el virreinato. O sea, durante el virreinato todavía no florecieron, pero todavía persistían las lenguas indígenas. Hay documentos legales, ¿no? Del virreinato en donde todavía se tratan en lenguas indígenas. En cambio, cuando se crea el Estado-Nación mexicana, no, tenemos que a todos vamos a enseñarles español, porque todos somos mexicanos. ¿Y qué es mexicano? Pues el mexicano es el mestizo, la combinación de estas dos razas, y habla español, y somos herederos de esta cultura, ¿no? Entonces, todo ese... sí, ese contexto para decir, bueno, entonces de ahí surge lo que sería la literatura mexicana. Entonces hay quienes incluyen a estos autores anteriores a México, y también yo ahí haría la pregunta, por decir, un autor que a lo mejor ya nació en México, tiene nacionalidad mexicana, pero se escribe en otra parte del mundo, por decir, estamos hablando ahorita en la librería de Carlos Fuentes, ¿no? Que a lo mejor estaba escribiendo en Suiza o en Londres, ¿es literatura mexicana? La mayoría diríamos que sí, pero luego está el otro ejemplo, en donde hay autores de otros países que llegan a México y escriben en México y sobre México, ¿no? Podemos pensar en Gabriel García Márquez, que estaba viviendo en México cuando escribe 100 años de soledad. Es más, lo influyó en gran parte leer a un autor mexicano. Sí, Juan Rulfo. Exactamente. Pero de hecho, bueno, es que lo que está hablando de los billetes. También hay que recordar que México tras la revolución se metió mucho a querer dar como que decirle a los ciudadanos de que, a ver, tú eres ciudadano mexicano. Y entonces por eso empezaron como que con estas historias tipo los niños héroes y así para dar una identidad nacional. Entonces también hay que recordar que no todo, o sea, sí, nuestra identidad como mexicanos como que luego el gobierno se encarga mucho de meternos en la cara. O sea, ¿qué hacemos el 15 de septiembre, 16 de septiembre? No, pues nos vestimos de mexicanos siendo mexicanos. O sea, está hasta el meme. Vi un meme de que estaba era un ratoncito y era de que mexicano vistiéndose de mexicano en México comiendo comida mexicana que come todos los días. ¿Sabes? Entonces está bien curioso como que este fenómeno de, bueno, entonces hasta dónde es como que sí, celebrando nuestra cultura y nuestra nacionalidad, y hasta cuándo es como que, ok, sí, vamos a considerarlo como, lo estamos celebrando nosotros mismos, ¿no? Pero lo que ahí va con todo esto es de que sí es una pregunta que tiene mucho sentido, porque también podemos estar hablando de una Fernanda Melchor, que es como que más actual, que no vive actualmente en México, creo que ahorita está en Europa, porque tiene una beca, pero habla sobre temas mexicanos. Entonces, podemos volver a decir que es literatura mexicana si le estás escribiendo en un país donde tiene de que todo solucionado, y mientras tanto México teniendo como que toda esta ola de violencia que pues, está ocurriendo en los estados del norte, ¿no? O sea, hasta dónde podemos decir que, lo que decía, hasta dónde podemos decir que es una literatura mexicana, pero también podemos relacionarlo a las obras latinoamericanas, ¿no? Que luego muchos autores pues se inspiran en cosas o que hablan de un tema que resuena en varios países, ¿no? Y eso es lo que se hacía como en el boom latinoamericano, o sea, se hablaba y sí resonaba porque estaban esas dictaduras, estaban cayendo regímenes, estaban como que con todo esto, ¿no? Y pues a veces que esa pregunta
no se puede responder. Porque sí es como que hasta dónde tú dirías, bueno, hasta dónde dices tú un extranjero que es mexicano, hasta en qué momento un extranjero deja de ser extranjero y se vuelve mexicano y es poeta mexicano, literato mexicano. O sea, tú como historiador, ¿cómo dirías de que no, sí, lo puedo considerar como, o sea, se puede considerar como parte de la literatura mexicana un extranjero que, o sea, vive aquí, escribe de aquí, ya es literato mexicano? Es una muy buena pregunta. Tocaste ahí varios temas. El de, sí, o sea, si nos metemos ahora sí que a los autores a los autores y autoras, ¿no? Que son del canon, ¿cuántos no son como nepo babies que crecieron en Europa, en Estados Unidos? Pues, para mencionar, pues ahí está Valeria Luiselli. Sí, también Elena Poniatowska, o sea, ella tiene Carlos Fuentes, hablando de Carlos Fuentes, que pues bueno, tienen esa identidad por sus lazos familiares, sanguíneos. Hace poco en Twitter se hizo también hubo una pelea, drama, como siempre sucede allá, en esa tierra de Twitter. Sacó una novela, creo que se llama Nicolás Medina Mora, que escribe para Nexus, ¿no? Pero él está en Estados Unidos estudiando. Bueno, yo también hablando, el burro hablando de orejas, pero estudiando en una universidad estadounidense y publicando una novela, ¿no? Acerca de lo difícil que es ser un estudiante mexicano, ¿no? En una universidad estadounidense, hay muchas otras historias. Entonces, nomás para hablar de eso, pero ahora que dices, sí, por decir, creo que hay diferentes matices, ¿no? Pienso ahorita en Malcolm Lowry, que escribió esta novela de Bajo el Volcán. Él era un embajador inglés que estaba viviendo en Ciudad de México, en Michoacán, y escribe esta gran novela. Ocurre toda en un día bajo el volcán, ¿no? Porque creo que ocurre en Morelia, en Michoacán. Pero lo escribe en inglés, ¿no? Creo que ahí muchos lo tacharíamos de que, bueno, no es literatura mexicana si está escrita en inglés, pero que si está escrita en una de las lenguas indígenas que se hablan en el país. Entonces, tiene que estar escrita en español. Entonces, yo creo que justo mi respuesta sería, pues, lo que tradicionalmente consideramos como literatura mexicana es lo que el Estado mexicano ha considerado que es literatura mexicana y lo que ha creado, lo que le sirve para mantener esa cohesión cultural, social, de orden, de ciudadanía. Y entonces sí diría, de cierta manera es una identidad o es una categoría inventada. O sea, nosotros podemos decir que sí es, que no es, pero no significa que sea vacía, ¿no? O sea, sí hay cultura, o sea, sí hay experiencias y que compartimos, ¿no? Hay cosas que alguien que a lo mejor vive en Nuevo León comparte con alguien que vive en Chiapas, que a lo mejor no van a compartir con alguien que vive en Estocolmo, ¿no? O sea, sí hay, a lo mejor por ahí me iría yo, de decir, bueno, a lo mejor hay un bagaje cultural, pero también ahí creo que florecen y son muy interesantes la literatura regional, ¿no? Hay literatura norestense o del norte que muchas veces no es incluida incluso en la literatura mexicana, porque la sí es muy centralista, ¿no? También. Sí, justo porque, o sea, siento que cuando pensamos también, digamos, sí es como algo inventado acá en nosotros, ¿no? Pero pues también el gobierno nos admite tantito la política, pero pues es algo necesario, o sea, para crear como que este nacionalismo y así. Pero siempre que pensamos en autores mexicanos, pensamos creo que en autores más céntricos o en autores más como del sur, ¿no? O sea, tipo, si nos vamos a un referente, pues Juan Rulfo, pero Juan Rulfo es de Jalisco, por ejemplo. Tenemos a un Carlos Fuentes vivió bastante tiempo en Jalapa, Veracruz, de que nunca creo que pensamos más en autores del norte. Y creo que sí podemos decir que hay una literatura norestense, también hay una literatura del sur, pero es porque razona más con lo que vive la gente día a día. O sea, porque creo que lo que puede hablar alguien de aquí de Monterrey a lo que puede hablar alguien de Chiapas, pues no va a ser lo mismo. En Monterrey, ¿qué van a hablar? Van a hablar de, no hombre, el tráfico está horrible en el cerro. O sea, de cosas que alguien que lo lee desde Monterrey dice, ay, sí, es cierto, güey. Pero alguien que lo lee solo va a decir, ¿cuál tráfico? O sea, no existe. O sea, bueno, no es que no exista, sí existe, pero no es algo que ocurra, no es algo común. Y es algo que el lector entonces no va a conectar de la misma manera. Podemos empezar a decir bien de que, ay, sí, es que literatura del norte, literatura centro, literatura del sur. Sí, pero al final de cuentas todos seríamos mexicanos, no es la literatura mexicana. Lo que pasaría sería de que bueno, es que mucha gente también lo que hace es como decir que una es mejor que otra, ¿no? Decir que la literatura del norte no cuenta porque es una carnita asada, es no sé qué, o sea, no cuenta lo que las historias de aquí.
cosa que no es cierto. O sea, obviamente nuestra literatura importa tanto como la literatura que escriben en el sur. Pero lo interesante aquí es ver como de, bueno, si o sea, si digamos una persona en Chiapas no razona con lo que escribe alguien aquí, pues entonces sigue siendo, o sea, es una literatura mexicana, pero una literatura mexicana con la que no se identifica. Entonces... Sí, pues sí, justo, bueno, me acordé de algo que le escuché recientemente a Guillermo del Toro, ¿no? Director de cine mexicano, que a lo mejor, bueno, vámonos al cine, vámonos a otra arte para ver si también cuadran las cosas. Y él hablaba de que hay muchos autores, cineastas, directores jóvenes que de repente quieren hacer su primera película y quieren que sea una película universal, ¿no? Pienso a veces también en la novela universal que intentaba hacer Cortázar, o sea, una novela que conecte con todo el mundo, pero decía del Toro que es un error de la juventud querer hacer algo universal, porque realmente él argumenta, y estoy de acuerdo, que lo que es realmente universal es local. O sea, cuando, por decir, Pedro Páramo, Juan Rulfo, o sea, no lo puedes sacar de Jalisco, no lo puedes sacar de esa región de México por el lenguaje, por las cosas que suceden. O sea, Juan Rulfo no quería hacer una novela sobre gente de otra persona, personas de otras partes del mundo, sino es muy, muy local, pero al ser tan local se vuelve universal, porque hay cosas que todos compartimos y que, bueno, aunque no hayas vivido ahí, entiendes, ¿no? Por la condición humana, ¿no? Entonces, por un lado me iría eso, y también saltando de disciplina en disciplina, me acordé, por decir, creo que somos un poquito más laxos en la música. Ahí está Chabela Vargas, que creo que era de Costa Rica, y se viene a México y famosamente dice, los mexicanos nacemos donde nos da la chingada gana, ¿no? Y es un icono de la música mexicana y de las rancheras, ¿no? Luis Miguel también, está Belinda también. Hay muchos artistas que técnicamente no nacieron en México. El público mexicano como que los abrazó y dijo, son nuestros. Sí, sí. Y ahí creo que ves más claramente pertenecen a una tradición cultural, ¿no? Que sucede, que es de México, ¿no? Está Dúrcal, ¿no? También, que es creo que española y cantaba las de Juan Gabriel, y también como dices tú, los abrazamos un poquito más. A lo mejor en literatura somos más celosos, ¿no? Yo diría que sí, pero fíjate, por ejemplo, un autor que yo creo que es lo más mexicano, yo creo que su novela, le quiero decir, cuentos, lo más mexicano, si tuviera que decir algo que es mexicano, sería el Paco Ignacio Taibo, o sea, el segundo, el hermano de Benito Taibo, el autor de Persona Normal. Yo creo que ese señor, no, o sea, y por favor algún día googleen una conferencia de él. Ese señor habla con, bueno, si no les gustan las groserías, no lo googleen, pero ese señor habla así, de que como barrio, así, o sea, no barrio, como coloquial, justo. Habla muy coloquial, muy silvestre, diría él. Pero elegante de decir. Sí, o sea, habla muy coloquial, entonces su literatura también es bien coloquial. El señor, de hecho, él se especializa más como en novela negra que acontece en México. Y él nació en España, si no estoy mal. Sí. Su hermano sí nació en México, él de Taibo sí es mexicano. Pero, pues ahora sí que, Paco sí es de que habla lo más coloquial y sus novelas son bien mexicanas y no es de México. Y de hecho está de director del Fondo de Cultura Económica, ¿verdad? Sí, pero tuvieron que cambiar la constitución porque había algún requerimiento de que si para ser director, no sé si particularmente del Fondo de Cultura Económica o de cualquier dependencia, tenías que ser mexicano no naturalizado, sino nacido en México. Entonces, como Paco Taibo sí es mexicano, sí tiene la nacionalidad, pero es naturalizado por haber nacido en España. Sí, pero está bien curioso, ¿no? Y este autor, digamos que sí somos bien, yo creo que somos bien celosos en la literatura, como para que decir que un mexicano es grande, siento que tarda mucho y tiene que pasar como que muchos filtros. O sea, Octavio Paz, pues, es grande porque Nobel literatura, no es el único Nobel que hemos tenido aquí mexicano. Lamentablemente. Personalmente yo creo que Juan Rulfo se merecía bastante, pero pues bueno, lo ganó García Márquez. Ahora lo que iba con esto es de que creo que a él sí lo han abrazado muy bien, o sea, el público sí razona con él, pero porque su manera de expresarse sí es como que no puedes decir nada español, o sea, este señor sí
se ve que trata con los de aquí y habla, digamos, el mismo idioma, ¿no? Porque a ver si podremos hablar español igual que los españoles, pero pues tenemos nuestros modismos, nuestro lenguaje como que muy propio. Y hablando de lo que decías del local, de que, ok, tenemos como que esto es querer universal, pero es mejor o sea, es como de cierta manera mejor lo local. Sí es cierto, porque las novelas mexicanas como que más reconocidas y que han ganado premios, a veces son de cosas que hablan de que acontecen aquí en la localidad y así, y ganan premios grandes, ¿no? O sea, premios de, porque pues, no sé, pero como que las novelas hispanas y los premios más reconocidos pues son los de España. Entonces, y los ganan. O sea, no es que digas tú, uy, novela universal es la que gana, no, no es cierto, luego ganan novelas, o sea, ganan novelas que acontecen en lugares, pues, comunes y corrientes de ello. Pero sí. Sí, totalmente. Me está acordando ahorita también hablando con Ricardo de Roberto Bolaño, también que él es chileno, creo, pero viene a México y aquí es donde escribe gran parte de su obra. Y habla, García Márquez, que mencionábamos ahorita, de hecho, si mal no recuerdo, cuando muere Gabriel García Márquez, creo que piden que la mitad de sus cenizas se vayan a Colombia y la mitad se queden aquí en México. O sea, ese nivel de sentimiento de pertenencia tenía el propio autor. Sí, porque de hecho hasta hay creo que la quitaron, no sé, pero en su casa había una beca que apoyaba a jóvenes escritores de García Márquez. Pero sí, o sea, creo que los autores que hemos considerado en el canon sí tienen su mérito, obviamente, pero pues también podemos hablar de que han sido más autores que autoras, ¿no? O sea, sí, de hecho, si se googlean, si les gusta googlear ahí, de que van a ver que les van a aparecer de que autores, sí, Carlos Fuentes, Octavio Paz, Juan Rulfo, José Emilio Pacheco de las Batallas del Desierto, y autoras mexicanas, pues les puede aparecer Elena Poniatowska porque esa señora tiene años de periodista y ella es de la Matanza del 68 y ella escribía sobre todo eso. Pero una, y luego aparece otra que era chilena, creo que Marisa Mombal, creo que se llama, pero que sí que se considera muy mexicana, tiene la nacionalidad y así. Pero autoras como tal, que uno diga, bueno, aparte de Sor Juana Inés, ¿verdad? Pero de ahí afuera, a ver qué más mencionan, ¿no? Podemos hablar de que ya más de que en nuestra época ya es más común ver autoras publicadas y no, o sea, son publicadas y con premios y reconocidas y sí, pero todavía siento que no se ha canonizado bien de que decir, sí, autoras mexicanas así que han sido reconocidas a nivel de, pues, de Carlos Fuentes, de miembros del boom latinoamericano, pues no. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que justo Sor Juana a veces brilla por ser la excepción, ¿no? De una mujer no hispana que está canonizada, ¿no? En las letras no solo mexicanas, sino las letras en habla hispana. Pero totalmente te doy la razón ahí. Y es algo que está cambiando. Nosotros lo vemos aquí en la librería, como libreros, en donde ves que ya va cambiando el apetito del lector, en donde ya de repente, por decir, no interesan tanto el canon con el que nosotros crecimos, como Octavio Paz, Carlos Fuentes. De repente nos llegan, les confieso aquí, nos llegan los libros y a la gente no les interesa tanto. Y en cambio hay un gran apetito por leer autoras mexicanas y latinoamericanas, ¿no? El boom de ahorita que tiene Pizarnik, que nadie puede encontrar libros de Pizarnik, pero todos los... Ay, sí, se encuentran bien caros. Sí, la poesía completa. Lumen, por favor, impriman más libros, ¿no? Pero justo también de literatura mexicana, ¿no? El de Nagarro, Rosario Castellanos, nos piden mucho en la librería autoras, ¿no? La gente despertó ese interés. Es que también ese interés, ese interés también creo que despertó porque los han estado cancelando bien, pero últimamente, o sea, por ejemplo, Octavio Paz, pues ya ahorita lo que le decía Elena Garro, ¿no? O sea, se les está cancelando y también porque, pues, hay que recordar que pues, todavía existe este machismo, entonces, pues sí había como que una competencia entre ellos dos, porque ese es chismecito, ¿no? Chismecito literario, de que Octavio Paz no le gustaba tanto que Elena Garro publicara y así, ni que escribiera, entonces como que sí la maltrataba bastante, y de hecho la criticaba horrible. El punto es de que Elena sí salió adelante, y de hecho Elena pues tiene los recuerdos del porvenir, si no estoy mal, que es una muy buena novela lo que me han dicho, de hecho me la han recomendado bastante.
Pero sí, o sea, está muy padre que se está haciendo como que este esfuerzo de que reconocer a las autoras que no tuvieron como que no les dio este mérito tanto en su época, pero que yo ahorita como estamos reivindicando, ¿no? También porque pues no, a Neruda ahorita lo tienen bien cancelado, ¿no? A Neruda ahorita es el peor, pero me acuerdo que Neruda era como que un poeta que se recomendaba antes muchísimo. Yo estaba en primaria, ¿no? Yo estoy de que joven, entonces de que en Neruda sí era de que algo recomendado por la maestra de literatura, al menos en mi época. Sí, no, igual. Sí, y creo que bien dices, es rescatar estas figuras porque siempre han estado ahí, ¿no? O sea, siempre las mujeres siempre han escrito, ¿no? Desde Safo, ¿no? En la antigua Grecia hasta Sor Juana, pero habían sido ignoradas, ¿no? Por de nuevo, ¿quién crea este canon que tanto estamos, ¿no? criticando? Pues las instituciones, ¿no? O sea, desde el currículum escolar, ¿no? ¿A quién te ponen a leer? El gobierno que crea el currículum, ¿no? De la SEP, ¿no? Hasta las personas que escriben los libros sobre literatura, ¿a quién incluyen, a quién no incluyen, ¿no? Acá en mi disciplina, en historia, pues todavía estamos en historia viviendo un auge de la historia con perspectiva de género, en donde de repente vuelves a ver un cierto periodo de la historia en donde dices, los historiadores habían ignorado todas estas cosas, estos personajes, ¿no? Que ahí estaban, pero simplemente no habían sido incluidos, ¿no? Entonces, creo que todavía estamos en ese proceso de corregir ese sesgo, ¿no? Que se tenía. Aquí aprovecho para presumir, ¿no? Para compartirles, ahorita que me platicaste de que íbamos a hablar de autores nacionales, pero lo comparto justo para ilustrar ese ejemplo. Les recomendamos Ómnibus de Poesía Mexicana de Gabriel Zahir. Es una gran recopilación, justo, pero creo que ilustra muy bien eso. Zahir sí se mete, por decir, a autores de lenguas indígenas, ¿no? Pero realmente si ves el índice aquí, hay una o dos mujeres, ¿no? Incluidas y en lo que son 500 años de historia, ¿no? En el Ómnibus de Poesía de Gabriel Zahir. Hablando de Zahir, uno de los pocos autores de acá de Nuevo León que ha tenido renombre. Una joyita, se llama Los Muchachos de Letrán. Aquí es donde yo creo que argumentaría que surge la literatura nacional, porque estamos hablando del siglo XIX, en 1800, en donde apenas se crea México, ¿no? Se independiza en 1821, y más o menos en 1830, 40, se empiezan a reunir en la Academia de San Juan de Letrán, en la Ciudad de México, varios jóvenes. Si han visto la película de La Sociedad de los Poetas Muertos, que nos encanta romantizar eso, pues más o menos era lo que tenían los muchachos de Letrán, pero muchachos, todos eran hombres, todos eran jóvenes. Estamos hablando de Guillermo Prieto, ¿no? De El Nigromante, que era de Guanajuato, se me va su nombre real, pero será su seudónimo, ¿no? Esos autores del siglo XIX. Manuel Acuña, que era de Saltillo, de Coahuila, que famosamente se suicida a los 20 y tantos años por un amor, ¿no? Y fue todo un chisme en ese entonces en el mundo literario mexicano. Y ellos son jóvenes de diferentes partes del país, pero pues vienen de familias con dinero, los mandan a estudiar a la Ciudad de México y empiezan a crear esta literatura nacional, esta poesía romántica, ¿no? Sobre pues no la grandeza, pero la belleza, ¿no? De México. Y me acuerdo porque yo tuve que hacer una investigación para un profesor sobre los poetas mexicanos del siglo XIX, y me fui a estar investigando y encontré una poeta, y me puse a investigar quién era, ¿no? Y resulta que la poeta era un seudónimo de uno de los poetas. O sea, la única poeta que encontré que publicaba en esas publicaciones era realmente un seudónimo, era un hombre. Y fue todo un escándalo porque había otros poetas que se habían enamorado de ella, ¿no? Por sus publicaciones, decían de que, y le escribían cartas, ¿no? Y entonces en una noche, no me acuerdo quién estaba detrás de este seudónimo, lo revela y pues es una vergüenza, ¿no? Para los otros que le habían declarado su amor, ¿no? Pero pues qué pena que uno de los pocos nombres femeninos que te encuentras, ¿no? En estas publicaciones del siglo XIX era un seudónimo. Sí había mujeres escribiendo, por decir, había apenas a las mujeres en el Porfiriato, ya un poquito después, finales del siglo XIX,
se decide que merecen una educación, pero es una educación doméstica, ¿no? Entonces sí pueden ir a academias en donde aprenden diferentes profesiones a las de los hombres, ¿no? Entonces aprenden a tejer, ¿no? Aprenden a arreglar estas cosas, pero en una academia en la Ciudad de México sí podían aprender el oficio de la imprenta. Entonces no escribir, pero imprimir, ¿no? Ayudar, como que estos trabajos como de secretaria, ¿no? Y entonces las chicas de esa escuela empiezan dicen, pues, como proyecto estudiantil, hacen, hasta donde yo sé, el primer periódico escrito por mujeres en México, que es Las hijas de Anáhuac, creo que se llamaba. Las hijas de Anáhuac se pueden en línea, pueden encontrar los números, se publicaron como 10, 15 números, y justo por decir, se entraban en debate intelectual con estos poetas, y me acuerdo porque se burlaban del suicidio de Acuña, y fue un escándalo, ¿no? Porque hubo publicaciones en Chile, ¿no? Que le respondían a las publicaciones de México, ¿no? Ya había y hablo de que pues ahí se van creando las letras mexicanas, porque es justo la época en el mundo en donde hay acceso bastante amplio a la cultura impresa, y entonces gracias a eso se puede crear una cultura, o sea, ya no puedes leer lo que se está sucediendo en otras partes del mundo, y puedes crear una identidad alrededor de eso, no que antes la mayoría de las personas pues, no sabían leer ni escribir y no tenían acceso a los libros, era algo muy para una minoría, ¿no? Entonces ya por fin se puede ir creando esta cultura y identificando, pues tú eres mexicano, yo soy mexicano, somos de diferentes partes, pero estamos escribiendo sobre esto, y te digo, se peleaban ahí en los periódicos, principalmente en los periódicos, había varios. En el póster que hicimos para la promoción es un dibujo de José Guadalupe Posada, de varias bicicletas, y era burlándose de los periódicos de la época, porque cada bicicleta creo que era uno de los periódicos, estaba como el siglo XXI, el Ilustrado, así se llamaban, y tenían este pique, ¿no? De cuál era el mejor periódico, cuál publicaba la mejor poesía, porque se publicaba poesía. Y por último, de literatura escritos en el noreste, es de Sergio Cordero, que es un escritor de acá, bueno, llega a radicar a Nuevo León, y él en este libro, que es del 2007, intenta argumentar que hay una escritura del noreste, e intenta argumentar que hubo un boom de literatura norestense parecido al boom latinoamericano, pero justo recoge puros autores, creo que solo un autor, ¿no? Entonces ese sesgo está pero súper inculcado. Sí, justo, o sea, siento que sí está todavía muy inculcado, que se están haciendo esfuerzos para quitarlo, sí, pero pues, yo creo que todavía faltan años. Hablando de lo de imprentas que decías, hay un libro de Mónica Hernández, se llama La Cofradía de las Viudas. Es un libro que trata sobre, pues bueno, estas viudas de personas con imprentas, pues para sacar dinero tenían que aprender a manejar estas imprentas, ¿no? Que a las mujeres no se les enseñaba porque decían que no era trabajo de mujeres, era trabajo de hombres. Pero con esta necesidad, pues, ¿es ficción histórica? Sí, pero algo de ficción, normalmente en la ficción hay algo de realidad. Y de hecho la autora, si no estoy mal, sí como que recoge varias historias que hay por ahí en los archivos históricos, ¿no? Pero a lo que iba con esto es que es una novela que tengo pendiente, pero me la han recomendado mucho porque pues justo rescata a estas mujeres que a veces siento que se pueden llegar a perder en este canon literario mexicano. Y aparte, bueno, hablando estamos hablando de teatro mexicano, ¿cuáles crees que son los temas como que más recurrentes que se pueden apreciar en esto? Sí, en la literatura mexicana, pues ahí haría un paréntesis que también de literatura mexicana, pues normalmente hablamos de literatura seria, ¿no? Entre comillas. Sí, que podemos hablar pues, de Pedro Páramo, ¿cómo se llama? De novelas, de poesía, definitivamente poesía, novelas, serias, pero por decir, no incluimos ahí literatura, por decir, muy política. Pienso, por decir, hay autores como Ricardo Flores Magón, que lo vemos más como un intelectual o como pero Ricardo Flores Magón, él publicó varias obras de teatro, varios cuentos, pero todo era totalmente propagandístico. O sea, él decía, yo voy a hacer esta obra de teatro para que la gente entienda
y son fáciles de parodiar porque, por decir, en la obra siempre el personaje principal es Juan, el trabajador, ¿no? Y los villanos son el cura, ¿no? Y el hacendado, ¿no? Y juntos los derrotan, ¿no? Y así en los cuentos, ¿no? Pero es literatura, ¿no? O sea, hay personajes, hay, ¿cómo se llama? Recursos literarios, ¿no? Hay poesía. Pero los temas principales que se tratan pues son muy variados. Yo creo que es el hombre en sociedad, la persona en sociedad, en crecer y en lo que es México, que es un proyecto muy reciente de nación, ¿no? Entonces lo leemos desde el siglo XIX para acá. Es en este país caótico, creo que ese sería uno de los principales, existir en un entorno que es caótico, que parece que se va a desmoronar, como se está desmoronando ahora el túnel, ¿no? De la Loma Larga, me parece que se va a desmoronar en cualquier momento, y hacerte paso, ¿no? En ese caos, que creo que comparto un poco con la literatura latinoamericana, la literatura del boom, que somos naciones nuevas. Recuerdo Gabriel García Márquez, cuando acepta el premio Nobel, va a Europa, ¿no? a recibirlo, y le dice, es que ustedes nos llevan muchos años de ventaja porque nosotros apenas estamos teniendo nuestros dictadores, ¿no? Y nuestras estamos averiguando, ¿no? Quiénes somos y cómo nos vamos a regir, cómo vamos a vivir en sociedad, ¿no? Y ustedes ya tienen, pues desde antes de que nos colonizaran, ya iban experimentando, ¿no? Pero que es una lectura de la historia graciosa, no tan correcta, diría yo, pero ilustra un poquito esto, yo creo, este tema de la literatura mexicana. Diría, es el que se me viene a la mente. Es que sí, o sea, es un país tan surrealista. O sea, sí, creo sí. que era no me acuerdo, el pintor de bote chistoso, no me acuerdo. Dalí, el que decía que no iba a regresar a México porque no podía dar con algo más surreal que él. Entonces, sí. Y sí, cierto, o sea, México es un país muy surreal. Y lo que es, retomando de política, por ejemplo, de hecho, fui a Veracruz y fui a visitar la casa de Salvador Díaz Mirón, que fue un poeta reconocido en el sur por sus obras, de hecho tiene hasta calles con su nombre y todo, ¿no? El punto es de que te explican que lo tuvieron que exiliar porque pues pasa, no me acuerdo si fue cuando estaba la revolución. La cosa es que lo tuvieron que exiliar porque el señor apoyaba ideas que no eran las correctas según el gobierno, entonces se va y luego regresa. Pero lo que iba con esto es de que nos olvidamos luego que la literatura y la política sí están ligadas. Sí. O sea, que queremos decir, ay, no es cierto. Si queremos estar así de que no es cierto, no. Sí. O sea, porque normalmente los intelectuales, los escritores y así, se codean, ya cuando tienen un prestigio, se codean con los políticos, ¿no? Entonces, de hecho, en la historia sí se puede ver que por justo tener estas ideologías que van en contra de, pues, lo ideal o lo que un grupo de personas piensa como lo ideal, han terminado afectados y han terminado patas para fuera de México. Entonces, sí creo que es importante resaltar que la política y la literatura sí están ligadas. También, hablando de política, podemos resaltar Martín Moreno, Francisco Moreno, que tiene novelas, un chorro como de política en México, porque está bien chistoso. O sea, de verdad es bien surrealista. Siento que México sí es un teatro a veces. O sea, leí el de México acribillado de él, y la verdad me cambió mucho la perspectiva, sobre todo, personalmente soy católica, pero de que cómo habla de la iglesia y cómo te abre diciendo los ojos de algunos actos de la iglesia, diciendo que son así de wow, porque pues en México sí, pues la mayoría de personas son católicas, son católicas, pero pues no pensamos que la iglesia pues puede haber pederastas, puede haber curas que no están, en la historia de hecho está medio chistoso porque el arzobispo es gay, pero lo oculta y está en esta época de revolución en la cual se perseguía a estas personas. Entonces sí está bien curiosito, la verdad. Sí, pero también, bueno, creo que justo lo que hablas es que pues sí, la mayoría de temas que se hablan de literatura mexicana pues son relacionados al hombre y sociedad, porque pues es lo que se intenta, ¿no? Sobrevivir en esta sociedad a veces muy caótica. Sí, o sea, donde no hay un orden o tienes autoridades corruptas, ¿no? Las autoridades corruptas, gran personaje. Siempre las autoridades son corruptas, las cosas no tienen sentido. Se parece un poquito, a lo mejor, yo creo que rescatamos un poco a Kafka, ¿no? A
a lo absurdo de la vida moderna, ¿no? De la burocracia, ¿no? Personalmente, por eso creo que México es un gran exponente en novelas negras, novelas policíacas, porque pues normalmente piensas que la policía va a actuar bien, ¿no? No te esperas que en el plot twist, era un corrupto. Sí. Estaba leyendo a un autor de la Casa del Libro, no me acuerdo el nombre de él, pero me acuerdo que el libro se llamaba La leyenda Morgan. Era básicamente un judicial que querías que hiciera, o sea, de hecho este libro es una antología de cuentos que ganó él ganó un premio, no me acuerdo cuál, pero con una serie de estos cuentos, ¿no? Y de hecho agregó 2 más para la antología que sacó la Casa del Libro en Aguanele. Y está de que bien curioso ser el lector, porque lo estás leyendo y dices, ay, que hagas bien, por favor, o sea, sí. Por favor, pero no. O sea, luego sale con una cosa bien corrupta de que asesina a la persona en la que estaba trabajando, o sea, y es muy curioso. Siento que por eso México sí tiene mucho campo en eso, porque a veces algo que dices, eso no puede pasar, termina pasando. O sea, algo realista, por ejemplo, hay un que le llaman, es un militar, que le decían Thor, o el Señor del Martillo. ¿Por qué? Porque y esto es verdad, un día una señora le regaló un martillo para amasar carne. Y pues le dijo que, o sea, él se lo pidió, la señora se lo dio de que no, pues dale sin nada. Él era muy conocido por los narcos porque, Dios mío, ya me tienen en esto, pero era muy conocido por los narcos porque él llegaba, los vestía de mujer y les pegaba en las manos con este martillo, ¿no? Sí, los dejaba muy mal, los humillaba. De hecho, ya estudió el ejército del señor porque tiene precio su cabeza. Pues claro que haciendo eso, jaja. Pero es algo que es verídico, o sea, sí, de hecho pueden buscarlo al señor, o sea, lo tienen con el señor Martillo, póngale y les va a aparecer. La cosa es de que dices tú, ay, eso suena como de novela, ¿no? De que un militar que ande con un martillo dándole a los criminales, no manches, pero sí, sí pasa en México. Sí, pues justo pensando en otra característica de la literatura mexicana, sí, casi siempre hay un entorno caótico, como mencionamos, pero también siempre hay una memoria, ¿no? Se puede representar como ruinas, fantasmas, ¿no? Me estaba pensando justo en Pedro Páramo, en Aura, en la literatura también de Carlos Fuentes, en donde es eso, o sea, es surreal, pero siempre hay un dolor y hay una memoria, ¿no? O sea, ahorita que mencionabas, creo que es algo que todavía no hemos procesado, la guerra contra el narco y todo lo que nos ha sucedido, pero México, si tú te vas desde la historia de México independiente de 1821 para acá, la constante es la violencia, ¿no? Desde que se independiza México hay un intento de España de recolonizar, luego la guerra con Francia, la guerra con Estados Unidos, la guerra civil, liberales, conservadores, ¿no? Es una constante, ¿no? Y la revolución, cualquiera de estos conflictos, pues genera ese trauma, esa violencia, esos muertos, esos fantasmas, ¿no? Incluso aquí diría, creo que es algo que se podría rescatar de la frontera, que ya hay como que literatura fronteriza. Se hace que más en Estados Unidos han rescatado lo que sería como literatura fronteriza, que acá, que también es una constante, siempre en la frontera siempre hay tráfico, o sea, siempre hay contrabando, porque una frontera lo que es esto se puede pasar, esto no puede pasar, personas, animales, mercancía, entonces siempre hay un beneficio en lo que puedas contrabandear. De ahí viene todo lo del narco, ¿no? Pero incluso antes de la guerra contra el narco había esos pleitos y había esos mafia del contrabando, y incluso antes estaban las guerras contra los comanches, los apaches, los kiowas, ¿sabes? Entonces creo que esa es otra gran constante, la violencia, la famosa aquí la vida no vale nada, comienza siempre llorando y así llorando se acaba, como dijo José Alfredo Jiménez. No, y de hecho, bueno, lo que mencionas de memoria a mí me hace recordar también como que a estos autores que han ganado popularidad, pero no solo popularidad, o sea, han ganado como este reconocimiento por hablar de tragedias que han acontecido en México, ¿no? O sea, tenemos a Elena Poniatowska, que habla del movimiento del 68. Tenemos también autores que hablan de los 43 de Yotzinapa, o sea,
se llama Adolfo Córdoba, por si. Ahí tiene un libro tuve que leer un libro porque lo presenté en la UNED que se llama Canción de Protesta. Y habla sobre estos desaparecidos en México que parece que se nos olvida. O sea, podemos ver un cartel ahí de tal, el nombre completo, de características, dicen, no, pues yo no lo he visto, te vas, ¿no? O sea, pero no estamos pensando que en México hay unas cifras bien preocupantes de desaparecidos y que, o sea, sí, hay autores que están escribiendo sobre esto, pero también es un tema que, pues, lo metemos como que en nuestra memoria, ¿no? Decimos, no, pues sí, hubo un tiempo en el que levantaban a gente, pero pues, ya pasó. Y luego viene otro tiempo, tratamos de hablar como que estos periodos de paz, que no creo que se después decir paz, porque siempre en el país no creo que exista una paz como completa y zona y así. En realidad creo que son como cosas muy breves, así de que, bueno, en estos años no, pero luego viene ¿no? el pico y luego vuelve a bajar, pero en otro estado estaban en el pico cuando estábamos nosotros bajos. Entonces, pues sí, cuando nos ponemos a pensar, pues es por eso que en las obras de literatura mexicana, creo que siempre va a aparecer alguna obra que tenga estos signos de violencia, porque México no terminaba de ser violento desde que empezó como en 1821, como que su independencia hasta ahorita. Sí. Ahora recientemente con del Invencible Verano, también es un feminicidio, ¿no? Una desaparición, ¿no? Si te metes a Wikipedia, a la página de las ciudades más, no peligrosas, pero pues sí peligrosas, las ciudades más peligrosas del mundo, o sea, las ciudades con más asesinatos per cápita, ¿no? De las primeras 15, 13 están en México. Y cada año me meto a checar a ver si ya mejoró y no, o sea, es algo que tenemos demasiado normalizado por las circunstancias de vivir aquí, porque pues hay que seguir haciendo la vida, ¿no? O sea, la vida no se detiene, pero justo yo creo que a lo mejor de ahí viene algo así como del realismo mágico, que se puede exotizar como, es que así piensan los latinoamericanos, pero a lo mejor es una manera de interactuar con esta realidad. Yo recuerdo de niño nos decían, porque le teníamos miedo a los aliens, a los fantasmas, ¿no? A los, y mi papá, mucho seguro a ustedes también se los decían, tenle miedo a los vivos, ¿no? Y eso, ya luego dije, para mí eso era el realismo mágico, ¿no? O sea, porque mi papá nunca nos dijo, no existen los fantasmas, ¿no? O sea, no, dijo, sí existen, pero tenle miedo a los vivos, los fantasmas no te van a hacer nada, ¿no? Sí, o sea, justo, pero por eso que me decís de Cristina, ¿no? Por ejemplo, Cristina ahorita fue reconocida con el Pulitzer, o sea, porque es un tema que sigue siendo muy preocupante, que los feminicidios en México en vez de ir en baja o en alza, y a mí se me hace lo muy tonto que el presidente luego diga de que estamos en el periodo más pacífico de México, y es de que, no, es una realidad que sigue y no se ha ido. O sea, es de que voltea a ver los países del norte y luego nos dices, ¿no? O sea, porque si siento que, ok, también es para darle paz al pueblo y decirle, o sea, no paz, pero darles al pueblo como este sentimiento de, no, estábamos viviendo en un periodo muy bonito y todo está bien y sigan trabajando y hagan su vida. Para no alterarlos y que sepan de que, bueno, ¿sabes qué? En realidad, por eso es muy importante la literatura, porque siento que te puede abrir los ojos en varias cosas. O sea, es más como, y más la mexicana, ¿no? Porque siento que a veces nos quieren pintar a los estados como algo muy bonito de vivir, algo muy, sí, como romantizarlos para no estar pensando en las cosas malas, ¿verdad? Que no es bueno pensar las cosas malas, no. Pero pues sí es importante estar conscientes de que no estamos en un país tranquilo. Y creo que simplemente a la literatura que tiene ese país y vas a ver cómo está ese país internamente. O sea, no digo que todas las novelas sean realidad, no es ficción totalmente, ¿verdad? Pero sí es mucho como que el reflejo de lo que escriban las personas es probablemente lo que está pasando. Sí. Y no sé, me puse a pensar en qué nos traerá la literatura mexicana y quién incluiremos o no en el nuevo canon que se está formando, pero concuerdo contigo, o sea, creo que lo importante de la literatura y de las artes en general y de la cultura y de los espacios, para mí es el ocio, ¿no? Son espacios, por decir la literatura, y yo creo que todo el mundo debería de leer, escribir, ¿no? Porque es un espacio en donde no estás estudiando, no estás trabajando, tienes una oportunidad de tener un tiempo de contemplación y de contemplación, de ocio, de análisis, en donde puedes pensar cuál es tu vida, cómo estamos viviendo, y es donde podemos imaginar
otras realidades y otras posibilidades, solamente en ese ocio, ¿no? En donde podemos decir, a lo mejor me gustaría que México fuera de esta otra manera, ¿no? Mi vida fuera de esta otra manera. O también, o reconocer, o verte, ¿no? También, cosas que a lo mejor no habías visto de ti. Hay una frase que me gusta mucho del poeta norteamericano, bueno, escritor, escribe ensayo y cuentos, James Baldwin, muy buen ensayista y cuentista, que decía, yo me sentía perdido, ¿no? Cuando era joven, hasta que descubrí la literatura y la lectura y leía a Dostoyevsky y me di cuenta que lo que yo había sentido, a lo mejor no un chico negro de Harlem y me sentía descorazonado, ¿no? Me rompieron el corazón, lo había sentido alguien más en la historia de la humanidad. Y no solo lo había sentido, lo había escrito, ¿no? Y lo había sintetizado de una manera elegante, ¿no? Y así conecté, ¿no? Y yo creo que ese es el valor, ¿no? A lo mejor de, como mexicanos, pero de la literatura universal y de la literatura mexicana, vernos, ¿no? A nosotros mismos y ver que si te gusta, que no te gusta, ¿no? Y tener ese espacio. Sí, justo porque es así, también el país, no todo el país escribe de novela negra, no todo el país escribe de ficción histórica, se escribe todos los géneros aquí en México, ¿verdad? Pero pues sí, justo yo creo que es muy importante eso, pero algo que habías dicho de quiénes serán los próximos en quedar, digamos, canonizados por la historia. ¿Tú personalmente quién piensas que podría quedar de que así? Híjole, no sé, tengo muchas lecturas pendientes. La verdad no he leído tanto autores contemporáneos como me gustaría, puros autores muertos. Entonces, creo que es difícil decir porque algo que dirías por lo más popular, pero no, o sea, la historia nos ha demostrado que novelas que fueron súper populares que se olvidan, ¿no? Luego, y otras que luego se rescatan, ¿no? Como Moby Dick, que cuando se publicó no vendió nada, hasta que años después llega, creo que Nathaniel Hawthorne y lo encuentra en una librería de usado y dice, oye, con madre esta novela, ¿no? Y como él dijo que estaba buena, todos lo empiezan a leer. Y en efecto, entonces puede que ahorita se haya publicado una novela muy buena que nadie esté leyendo y luego se vaya a rescatar. O al contrario, puede que las novelas que sean populares tienen su mérito, ¿no? Te digo, ahí confieso que tengo lecturas pendientes. Sí. Sí. Una que recomiendo, que sí es de aquí, del noreste, que tuve oportunidad de leer, es a Rosalinda González. La UNI publicó una novela suya que es Buscando a Benedetti, y justo ocurre aquí en Monterrey como en los 70s, en la Guerra Sucia, no sé si estaba Echeverría o Díaz Ordaz en esa época, pero justo contra los comunistas, ¿no? Entonces, en donde desaparecían gente, y tiene un poquito de thriller como novela negra que dices que a lo mejor no podemos escapar de eso. Y con temas fuertes como la desaparición, pero es muy bonita la novela a través de la poesía de Benedetti. O sea, creo que siempre la recomiendo como de las autoras. Y Rosalinda González es periodista, pero esa fue su primer novela. Sí, fíjate que creo que, bueno, en lo personal preguntaba porque la verdad yo lo que hice fue como que literatura internacional y luego ahorita me metí mucho a la nacional, entonces por eso estoy como pero a lo que iba con esto es que también siento que las ahorita sí van a meter más autoras al canon. O sea, por ejemplo, Cristina creo que ya aseguró el canon con el Pulitzer. Y autoras del noreste que yo creo que pueden entrar, todavía tal vez les falta más porque son jóvenes y así, por ejemplo, Beatriz Luna Flores, yo creo que también en algún momento, o sea, ella de hecho ya tiene premios, ¿no? Pero pues creo que todavía le falta más y puede llegar a muy lejos. Y también hay un autor, no me acuerdo el nombre, se me fue, pero le acaban de dar el premio el año pasado, si no estoy mal, el Vargas Llosa, pues una novela de él, no me acuerdo el nombre, pero, David Toscano. Claro, sí. Ese señor creo que tal vez también o sea, autores del norte no que lo metan era muy mexicano, ¿no? Pero también podemos hablar de que, pues bueno, meritocracia, quién sabe qué vaya a pasar. Puede ser que, justo lo que decías, ¿no? Que sus novelas serán muy buenas, pero a la mera hora las terminen metiendo al cajón y otras que están en el cajón y las saquen. De hecho, les doy un fun fact del Principito. Cuando empezó no era la novela que todo el mundo ahorita recomienda infantil y juvenil, ¿no? No, el Principito empezó siendo una novela común
y ya. Hasta que alguien justo llegó y dijo, ah, mira, esto está muy bueno, ya fue que todo el mundo empezó. Ya por eso ahora conocemos el Principito como el Principito, ¿no? Que tiene película, serie, un chorro y la verdad son muy, o sea, son muy buenos cuentos. Yo diría que son como cuentos, ¿no? Muchas, o sea, novela, pero a la vez es que no es novela, es como una antología. Pero sí. Sí, no, hombre, y ahora estamos tan inundados de contenido, estamos pensando en influencers y en BookTok, ¿no? Y te recomiendan muchos libros y dices, ay, ¿qué hora voy a leer todos estos libros? Pero, mira, pensando en quién vamos a incluir, quién se va a incluir en el canon no moderno, para cerrar, como empezamos con lo de los billetes, me estaban diciendo antes de empezar la plática, Cristina, que a lo que habían dicho que van a incluir a, creo que Elena Garro, en el billete de 2,000 pesos. Dije, Vale, yo no sabía, de 2,000 es lo mismo que yo pensé. No sé si sea cierto o no. A ver, Cristina, no sé. Rosario Castellanos, ¿en qué billete? En el 2000 ya. Sí, va. Pero sí va a haber un billete de 2,000. Va a haber un billete de 2,000. Entonces, pues ahí está. Bueno, ya reconocieron a una autora. Pero una de varias. Pues, ya vamos para el final. Si tienen alguna duda que quieran, esto abrimos el diálogo, ¿no? De que, por favor, sí. Si quieren una duda, algo, platicar, quejarse. Sí, no, si están en total desacuerdo con lo que dijimos, por favor. Porque no tienen que estar de acuerdo, se pueden decir, no, es cierto. Sí, buenas tardes. Pues sí, lo que comentan es de que sí es muy importante lo de la lectura y la cultura para que pues, nos ayuda a conocer pues, la temática que está viviendo nuestro país, los contextos sociales, etc. Y también, pues vaya, tratar de buscar el tiempo, la oportunidad, porque inclusive como cualquier otro hobby es casi un privilegio. O sea, buscar el tiempo entre la gente que trabaja, la gente que estudia, el tiempo, las necesidades básicas primordiales. Entonces, sí también tratar de buscarse un tiempo, pues sí, el privilegio de tomarse ese hábito. Sí, en México podemos decir que es un privilegio leer. O sea, porque, bueno, tener tiempo libre, literal, ¿no? En estadísticas, de hecho, hicieron estadísticas en Nuevo León, de la Secretaría de Cultura, y decían que el precio mínimo de un libro era de 350 pesos. Es un punto y coma, es mentira. Pero... Ojo. Ojito. Pero si ahorita van a la FIL, que es la siguiente semana, les puedo asegurar que los libros van a estar empezando en 200 pesos y terminando en 1,500 pesos. No terminando. Hay libros que yo siento que traen a la FIL que son de más de 1,500 pesos, ¿no? Y sí, o sea, podemos hablar de que en México sí es un hobby caro. De hecho, hasta en España, por ejemplo, hay un incentivo que les da a las personas que cumplen 18 años. Se les da, creo que son 500 euros o algo así. Y dicen, órale, gástatelo en libros. Y la gente pues se le ocupa, ¿verdad? En México no hay esos incentivos. Pues agarras tu beca Benito Juárez para eso si quieres. Y pues la verdad mucha gente no la agarra para eso, ¿verdad? La verdad la beca Benito Juárez la agarran para otra cosa. Pero porque pues tienen que sobrevivir, ¿no? O sea, que sí hay jóvenes que lo agarran para pisto o lo que sea. Sí. Pero pues lo prudente sería que lo agarraran para libros, ¿no? No, que tire la primera piedra. Pero dos matices ahí en cuanto al tiempo libre y la lectura. A mí me abrió mucho los ojos cuando leí que las estadísticas de lectura en México de libros leídos son realmente de libros nuevos comprados. Entonces, porque hay un gran mercado de libros usados, como en el mercado en el cual nosotros estamos, ¿no? Aquí en Punto y Coma. Pero en los tianguis hay puestos de libros no usados. En Facebook hay un gran mercado de libros usados, o sea, que todo eso está bajo el radar. Entonces, o sea, al parecer eso no cuenta en los libros leídos, sino son pues estadísticas de editoriales, ¿no? Que te dicen, pues te dice Porrúa, Penguin, Universal, cuántos libros vendió en la Gandhi y en sus otras librerías. Pero pues sabemos que obviamente eso no es lo mismo que los libros leídos. O sea, hay muchas personas que están leyendo libros usados que no compran necesariamente nuevos. Entonces son dos diferentes estadísticas, porque creo que
casi siempre es como, creo que en México se lee medio libro al año por persona. Entonces, en sí, nos juntamos entre dos, leemos uno, ¿no? Dicen. Pero creo que están un poquito, a lo mejor no son tan reales esas estadísticas, pero sí, hay poco tiempo para leer y creo que cada vez es más difícil porque tenemos nuestra atención está bajo demasiada demanda, ¿no? O sea, porque todos los celulares y las aplicaciones lo que quieren es tu atención, ¿no? Están diseñados y están bien padres porque aprendes un chorro de cosas también, pero luego de repente se te va 1 hora, 2 horas y eran tus horas de tiempo libre y estuviste en TikTok y ya no leíste la novela que tienes abierta desde hace 3 meses, ¿no? Que te está viendo ahí en el buró. Léeme. No, también podemos hablar de la cultura de trabajo en México, o sea, cómo se nos mete mucho el ser orgullosos por trabajar, pero pues mucho trabajo y poco tiempo libre, y pues eso también afecta mucho a la población. Sí, eso creo que es también algo muy regio acá, en donde no hay una cultura del ocio, ¿no? Justo por esta, o sea, por decir aquí que es un café, se veía algo más como chilango, como el sur, eso de andar en un café en la tarde, platicando o leyendo, eso pues, se veía como para gente floja, porque no estés chambeando, ¿no? Pero no, o sea, el ocio es muy importante, ¿no? Pero sí, o sea, creo que estamos también peleando con esa cultura. Sí, también hablando de estadísticas, también hay una estadística que dice que los regios supuestamente el 80% de personas no leen, solo el 20% de personas leen que son de novela. Siento que eso está un poquito mal la cifra por ahí, pero pues eso fue la que sacó la Secretaría de Cultura, ¿verdad? Y de ese 20% dicen que creo que hay más, bueno, se me fue la cifra ahí, pero hay más gente que lee en digital que lee en físico justo por el precio de los libros. Pero sí, podemos debatir mucho sobre la cultura de trabajo en México, el tiempo que hay libre, pero pues ni modo. Sí. Hay que hacerse un espacio. No sé si teníamos algún otro comentario. Finalizamos. Va, sí, si no, ya para dejar a las personas. Sí, y nomás pues para cerrar en ese tema, sí, o sea, creo que es importante o sea, a nosotros nos encanta la lectura, por eso estamos aquí, pero no moralizar, o sea, decir de que, si lees eres mejor persona, ¿no? Y si no lees eres una peor persona, que creo que es un discurso que es tentador, ¿no? Porque te hace sentir bien cuando lees. Pero, o sea, al contrario, yo creo que o sea, sí es bueno leer, nos encanta leer, pero o sea, es bueno por lo que estamos platicando, porque conoces otras perspectivas, porque te analizas, porque piensas, incluso ahorita que decías de la lectura lenta, o sea, yo sí creo que, o sea, escribir y leer, o sea, sentarte y ignorar cualquier otro estímulo, o sea, es un proceso cognitivo diferente, ¿no? Hasta como meditar o como hacer ejercicio, ¿no? O sea, en donde estás conectado con lo que está en la página. Cada vez es más difícil hacerlo, pero yo tengo la esperanza de que, pues, ahora que vayamos a la fila o aquí en la librería, cada vez veo gente joven que ya está harta. Hace poco vino un profesor a comprar libros aquí a Punto y Común para la librería escolar y me dijo, es que llegaron los chicos de la pandemia y quieren leer, quieren libros físicos, ¿no? Y quiero comprarle libros atractivos porque a lo mejor están medio aburridos los que estaban ahí en la biblioteca escolar para pues aprovechar ese apetito que tienen y que lean más novelas, ¿no? Y dije, pues qué bueno, o sea, porque mucha gente piensa que los jóvenes no leen, pero sí. Y creo que BookTok está haciendo buena influencia para eso. Sí. Sí, pero bueno, muchas gracias por escucharnos y tener una bonita noche. Gracias. Gracias, Leire, por la invitación, la iniciativa y felicidades a Aroma por sus 2 años, segundo aniversario. Que sean muchos más. Sigan Leire en arroba. Sí, el Instagram del proyecto es aroma chocolate literario. También estamos en TikTok como aroma de choco literario y en YouTube como aroma de chocolate literario también. Sí, gracias. Y en Spotify. En Spotify también. Felicidades. Ay, ahora sí. ¿Qué hacía?